Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Aquí estamos para compartir una vez más. Hola, Iliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a todos, buenas tardes o noches. Así es, dependiendo del lugar en donde se encuentren cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad tenemos para compartir un nuevo tema con ustedes, que cuando ocurren cosas malas, ¿la culpa es nuestra? Interesante esa pregunta, ¿ah? Porque surgen varias perspectivas de desde donde uno puede hacer esa reflexión y ese análisis cuando en nuestra vida cotidiana van ocurriendo diversos tipos de situaciones. Y a partir de nuestro punto de vista, nosotros le incorporamos un sello. Si las situaciones que ocurren son buenas o son malas. Bueno, concretamente en este caso, ¿qué ocurre cuando las cosas son malas? ¿Es realmente nuestra culpa? ¿Qué te parece, Iliana, esa pregunta cuando ocurren situaciones que tienen ese tipo de connotación, que son malas? Creo que dependiendo de nuestra cultura, dependiendo si crecimos en alguna religión, las creencias que tenemos alrededor de eso, si pensar que algo que pasa es nuestra culpa o no, porque, por ejemplo, yo crecí católica, ¿verdad? Y es diferente, no digo toda la religión católica, pero dependiendo quién, porque también varía mucho en la congregación y las enseñanzas de cada iglesia, dentro de la iglesia católica, hay diferentes tipos de creencias o diferentes tipos de enseñanzas. Y una, por ejemplo, yo escuché muchas veces de que, ay, pues te castigó Dios, ¿no? Si algo hiciste mal, pues ya te castigó Dios. Fue tu culpa porque de seguro hiciste algo malo y esa creencia, bueno, era cuando yo estaba más pequeña. Y esa creencia sí realmente afecta la vida de uno porque automáticamente piensas que si hay algo malo que pasa en tu vida, aunque no tengas conciencia de que, ay, bueno, pero ¿por qué pasó esta situación? No eres una persona buena. Y así hay muchas de esas creencias, o sea, no nada más en la religión católica, pero por ejemplo, del karma, ¿verdad? Que en general la mayor parte de las personas creen que el karma es como causa y efecto. Eh, También lo podemos relacionar con una especie como de arquetipo, en donde la responsabilidad le incorporan como arquetipo la culpa. Sí. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, si tú infringes una norma de tránsito, eres culpable Ujú. por infringir esa norma. En el ámbito económico es lo mismo, digamos, si tú no pagas los tributos, los impuestos, eres irresponsable y eres culpable, digamos, de esa acción. Entonces todo se ha llevado, pero el arquetipo base es la culpa en esas cuatro áreas. Entonces, visto desde ese punto de vista, digamos, como esta realidad es dual, es de positivo y de negativo, digamos, de experimentar esa dualidad, el arquetipo muy resonante, digamos, en nuestra vida cotidiana es la culpa. Y se produce esa confusión, digamos, esa confusión en donde la persona le da miedo o nos da miedo asumir la responsabilidad, digamos, de algo porque es culpa, es sentirnos culpables. Inmediatamente quedamos en una frecuencia baja negativa. Sí. El desafío es cómo salir de esa experiencia, digamos. Ujú. O también podemos incorporar otro arquetipo desde ese punto de vista, digamos. Un arquetipo sustitutivo, de tal manera de que eso de la culpa, digamos,
y tú lo planteaste también desde el punto de vista del karma, porque el karma también tiene esa base que es la culpa, la causa y el efecto, pero cuando uno dice causa y efecto, inmediatamente es algo negativo. Entonces, tal vez el desafío es cómo salir de ese arquetipo o cambiarlo de nuestra programación para de esa manera, digamos, darle una connotación distinta a esta realidad, porque esta realidad es dual, tiene esa característica, y que nació en el ámbito de la religión y que también se incorporó en las otras áreas, digamos. Yo siento que ahí es donde se nos presenta, digamos, un desafío como ya sea individual y colectivamente, como para salir de ese freno, porque es una especie de como de bloqueo que se nos puede producir en nuestra vida cotidiana, y en la medida que nos vayamos haciendo más conscientes, posiblemente podemos eh, salir, digamos, e ir convergiendo a una experiencia humana Ujú. de una frecuencia más alta. Simplemente el hecho de educarnos y saber que el karma no solamente significa causa y efecto o culpa. Una escuela de budismo donde enseña que el karma es satisfacer una experiencia, ¿no? El deseo de satisfacer una experiencia. De hecho, lo quiero leer porque dice, el karma no es culpa ni venganza. El karma son simplemente patrones en los que estamos atrapados, programaciones. Si estamos programados ya sea en experiencias, educación y creencias culturales en esta vida o en otras, en un patrón determinado, por ejemplo, entonces eso se convierte en parte de nuestra firma vibratoria. Está arraigado a nosotros y es parte de nuestra realidad. Y es una definición que no todo el mundo estamos familiarizados con esa. Y lo que me hace pensar cómo se manipuló a lo mejor realmente el concepto de karma y es en esa parte como víctima agresor también, ¿no? Cuando es culpa, cuando hay una asignación de culpa, no estamos tomando responsabilidad, así como decías tú, ¿verdad? Porque es mucho más fácil nosotros poner el dedo y decir, ay, bueno, soy de esta forma o actúo de esta forma porque me pasó esta situación negativa en mi vida o porque crecí en esta familia o porque esa persona me hizo tal cosa. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que desde una forma más amplia en nuestra conciencia, si tenemos la sabiduría de que nosotros creamos nuestra propia realidad y que los programas que nosotros cargamos es lo que están haciendo que tengamos ese tipo de experiencias, ¿verdad? Y si cargamos a lo mejor ciertos programas o limitaciones que son negativas, que no son expansivas, pues nos van a llevar a un tipo de experiencia en particular. Conozco algunos amigos o personas que a lo mejor el esposo o la esposa son alcohólicos y en esa pareja, la persona que no es alcohólica, porque puede ser un programa de tengo que entenderlo, ya me casé y a lo mejor esto es lo que me toca o tengo que salvarlo. Cualquier tipo de programación hace que se quede en esa relación sin saber que ella misma o él mismo pueden cambiar esa firma vibratoria de esa experiencia. Pero si no eres consciente realmente de tus programas, si no eres consciente, no tienes por qué tener culpa. O sea, no hay culpa porque tu conciencia no está lo suficientemente expandida para tú entender que puedes salir de esas programaciones. Entonces, a mí se me hace súper interesante que
eso nos ayuda a separarnos de la culpa. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos más conscientes y vemos a alguien que no está haciendo alguna elección en alta frecuencia, por ejemplo, nosotros tenemos que salir de esa, asignarle culpabilidad a esa persona, porque esa persona no es lo suficientemente consciente para salir de ese patrón. Entonces nos empezamos a separar del juicio, por ejemplo, podemos empezar a dejar de juzgar y podemos entender entonces que es la elección de esa persona, es su experiencia, ya sea en su yo inferior o en su yo superior. Hay programas que están implícitos para poder experimentar esta vida, digamos, esta realidad. Y como esa realidad tiene reglas de participación, tiene reglas de juego, digamos, en la medida que nos vayamos haciendo conscientes, y tal como tú lo mencionas, digamos, en la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia, y expandiendo nuestra conciencia tiene varios aspectos ahí, y uno de ellos es que nos vamos informando, tomando conciencia de cómo funciona esta realidad. Por lo tanto, quedamos en una posición de conocimiento, de información y de la decisión de tomar o no la responsabilidad respecto de cómo funciona, digamos, nuestra vida cotidiana, cómo queremos que funcione. Eh, es muy probable que cuando experimentamos la culpa de determinados aspectos, digamos, Claro, que ha sido creado con el famoso ciclo de víctima-agresor, digamos. sí, Entonces, esos son como los grandes cambios que de alguna manera estamos viviendo y estamos ahí, tanto individual como colectivamente, haciendo. Por lo tanto, el desafío es individual y colectivo. sí, Y sin duda que en definitivamente. la medida que más nos vayamos sumando en términos de individualidad, vamos formando un colectivo que de alguna manera va a ir generando una especie de osmosis, de cambio, de transformación Claro. hacia una experiencia con una vibración más alta, digamos. ¿Y sabes qué, Ricardo? Em, Nos han programado mucho o estamos muy bien programados a pensar que es solamente, o sea, a hacer cambios a nivel individual o a pensar a nivel individual, ¿verdad? Como solamente yo y lo que a mí me pasa y lo que a mí me sucede. Pero en realidad hay que darnos cuenta que estamos interconectados y que realmente nosotros y nuestras decisiones afectan a los demás, a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia y a todos, ¿verdad? No es nada más mis decisiones van a afectar mi vida, que sí, obviamente somos a nivel singular, así es como lo vemos, pero entre más vamos aprendiendo, recordando quiénes somos y cuál es la experiencia real de la que queremos, a la que queremos llegar, vamos a empezar a darnos cuenta que es realmente a nivel colectivo, es realmente eh, todos haciendo ese cambio. Yo practicaba muchísimo Ho'oponopono y me gustó muchísimo, fue como que mi primera inmersión a saber que todos estamos interconectados y que nosotros tenemos un efecto en los demás. Porque la filosofía es que, por ejemplo, en Hawái, donde se juntaban antes como tribu, si alguien estaba enfermo, si alguien estaba pasando por algo, toda la tribu se juntaba como comunidad y decía, a ver, ¿dónde estamos fallando, por así decirlo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el desequilibrio como comunidad? O sea, no lo veían como esta persona está enferma, como una singularidad, algo le pasa a él. Esa persona está reflejando algo que está sucediendo en la tribu. Y para mí fue impresionante porque la perspectiva es, ok, si vas,
de la manera en que sanas a los demás, o sea, a esas personas que están en tu realidad inmediata, es sanándote a ti mismo. Básicamente, esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué en mí está causando que yo en mi realidad vea esto? Entonces, cuando yo practicaba el Ho oponopono, y bueno, todavía lo practico, aunque es diferente porque no digo perdóname, ¿verdad? Las frases es lo siento, perdóname, gracias, te amo, que la parte de perdóname o perdonar es asignarle la culpa a alguien también. Es una llave, es como una entrada a empezar a entender que es una cocreación, que somos cocreación, que somos la cocreación con lo demás, con lo que todo nos está rodeando. En ese entonces teníamos un problema con uno de mis hermanos y cuando íbamos a México a visitar a mi familia, siempre había disonancia y peleas y desacuerdos. Y me acuerdo que mi hermana y yo nos juntamos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué experiencia queremos tener cuando vayamos? ¿Qué es lo que queremos ver? Entonces nos sentamos las dos y dijimos, bueno, este es el problema. Hay una disonancia, ¿qué es lo que, cuál es la clave, cuál es la esencia o la emoción que está ahí en creando esa disonancia? Y entonces lo empezamos a buscar dentro de nosotros. Ah, ok, estoy creando esta disonancia, está resonando conmigo, por eso la estoy creando y la veo reflejada afuera. Nos sentamos cada semana a hacer una meditación o el Ho oponopono por unos 15 minutos. Y cuando regresamos a México en ese verano, fue una experiencia totalmente diferente. Un cambio que ves dramático, muy drástico. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que nosotros tenemos esa responsabilidad de cambiar lo que queremos ver afuera, ¿no? Y no es nada más yo lo que yo experimento, pero es esas, creas un efecto en los demás. Y es una co-creación y como dices tú, ¿no? Las reglas de participación. Hay ciertas reglas y una de esas es el acuerdo, ¿verdad? O sea, ¿qué acuerdas? ¿Qué dices? Esto quiero experimentar contigo mismo y con los demás, con tu medio ambiente. Y creo que esa fue como la primera herramienta hacia el empoderamiento, o sea, hacia la parte de retomar tu poder y decir, ok, yo voy a crear mi realidad. Yo me voy a ser consciente y responsable de cómo quiero experimentar mi realidad con los demás y con todo a mi alrededor. Claro que es difícil a veces aceptar la responsabilidad, porque sí, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te o te agrede o lo que haya sido, es muy fácil decir, es que esa persona me hizo, ¿verdad? Y así nos sentimos, porque en realidad sí, esa persona algo te hizo, pero algo en ti, algún programa hizo que pasara esa situación en tu vida. Y una vez que simplemente el hecho de reconocer, ah, chin, bueno, yo lo manifesté o yo lo creé, ok, 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 ahora qué puedo cambiar, ah, ok, ¿dónde tengo que ajustar, ¿no? Mis creencias o mi programa, qué es lo que está haciendo que tenga este tipo de situaciones. Y eso es todo, ¿no? Retomar el poder y hacerlo a nivel colectivo. Hay algo que estaba reflexionando mientras te escuchaba muy atento, y y complementando lo que tú nos estabas compartiendo, es como somos seres de luz, seres de origen de la conciencia divina del universo, o de Dios, o como le queramos llamar, el gran desafío es la experiencia que estamos teniendo como singularidad. Sí, Entonces ahí ya enlacé, digamos, lo relacioné con el artículo anterior que estuvimos compartiendo, digamos. yo también. Y que ahí se hizo una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios o por qué la conciencia divina o por qué la fuente, digamos, eligió vivir
dividirse. ¿Por qué? ¿Para qué, digamos? Tal vez, digamos, el gran desafío que tenemos en esta experiencia, en esta realidad, es justamente que está en nosotros, en cada uno de nosotros, de descubrir esa respuesta a esa gran pregunta. Y tú nos nos compartiste un ejemplo cotidiano, familiar, así de simple, digamos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionamos, digamos? ¿Cómo funcionamos? Y que todo está dentro de nosotros. Por lo tanto, si nosotros percibimos lo que está afuera en el medio ambiente como un caos, así estamos internamente. Ujú. Entonces, qué cambios hago yo para cambiar esa perspectiva? Que es mi perspectiva de cómo yo, como singularidad, estoy percibiendo lo que yo estoy creando, digamos. Por lo tanto, todos somos universos distintos, somos realidades diferentes. Entonces, tal vez eso sea uno de los aspectos que caracteriza lo que también se llama, digamos, el holograma, digamos, o el mundo cuántico, en donde están todas las infinitas posibilidades, digamos, para que nosotros como singularidad vayamos creando la realidad a nuestro antojo, como individualidad, como singularidad, digamos, partiendo de la base que somos un fragmento de esa conciencia universal o de Dios. Clase de Decodificando la Matrix. Nosotros quisimos hacer nuestro episodio sobre la clase, porque ahí vienen muchos detalles sobre esto, específicamente sobre lo que estamos hablando. Nos lleva a ese punto, a la responsabilidad, nuestra habilidad de responder. Em, ¿Sabes qué? Había otro punto también que me estuve acordando cuando estabas platicando, Ricardo, que a mí me pasaba muchas veces, o yo lo veo muchas veces, que a veces en ese juzgar a las personas, ¿verdad? Cuando están pasando por alguna experiencia o cuando tienen, eh, cargan algún programa que los hace actuar en baja vibración. Muchas veces yo me di cuenta que tenía amigos que decían, ah, es que esa persona así es, o sea, ay, ya. O a veces, por ejemplo, decíamos, ay, pobrecito, es que esa persona no sabe lo que hace. O decir, esta persona nunca va a cambiar porque así es de mala, o nos vamos al extremo de, ay, esta pobrecita persona, les damos Compasión. una excusa, Ah, ok. les damos una excusa y los como que los encasillamos en una personalidad en lugar de empoderarlos, ¿no? En lugar de a lo mejor simplemente con nuestro pensamiento decir, no, esta persona puede hacer algo más, ¿no? Esta persona tiene la capacidad de salir de ese patrón. Simplemente nosotros pensándolo, cambiando nosotros nuestra realidad, diciendo, oye persona, ¿sabes qué? Tienes la capacidad de salir de este patrón y tener una vida de amor o tener una vida de alegría. Tú tienes la capacidad y ahora puedes salir de mi realidad. Pero ahí es donde radica la responsabilidad. O sea, nosotros que ya tenemos conciencia de cómo funciona la realidad, damos ese paso a responder. Sí, complementando lo que tú mencionas con esos ejemplos, eh, en muchas ocasiones, digamos, he visto en mi realidad, cuando observo personas que ocupan la lástima. La lástima. Entonces, como ya comentamos hace un momento, digamos, es nuestra responsabilidad, digamos, que estamos viviendo esa realidad, digamos. El ver reflejado algo nuestro, reflejado en ese ejemplo de personas que sienten lástima por alguien, por algo, efectivamente es algo nuestro, es de uno, digamos. Entonces, si uno responde o reacciona
ocupando un lenguaje, por ejemplo, o palabras y sentimientos y pensamientos de pobrecito, qué le vamos a hacer, es lo que eligió. Energéticamente es como que lo taparas, lo aplastaras energéticamente Sí, para que se sí, mantenga en ese estado. Pero exactamente. tal como tú planteaste, como nosotros somos los creadores de la realidad que estamos viendo aún reflejadas afuera, justamente aplicamos eh, acciones como la que tú mencionaste, digamos. Yo estoy tomando conciencia de esa realidad que estoy viendo reflejada afuera, eso yo lo voy a cambiar, lo voy a transmutar. Por lo tanto, en mi realidad va a dejar de existir ese tipo de experiencias. Esa es una de las formas bastante efectivas de cómo uno puede ir evolucionando nuestro universo, ¿no? Porque Ujú. somos como singularidad, tenemos todo el componente de los multiversos. No sé si quieres agregar algo más, Iliana. No, pues simplemente que si estás escuchando nuestro programa, quiere decir que estás ampliando tu capacidad de responder y eso es empoderamiento, crear tu realidad, crear nuestra realidad como colectivo y singularidad. Gracias, Iliana. Bueno, gracias a todos por compartir en esta oportunidad y nos estamos encontrando. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Iliana. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.